Buen día, Inge, sí se le escucha. Sí, ingeniero, se escucha. Muy bien, Gladys Lisbeth González. Los demás siguen durmiendo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Buen día, buen día. Buen día, Inge. Buen día, Abraham. No se olviden poner primero su apellido, no los voy a tomar en cuenta en las evaluaciones, ¿no? Ya saben, estoy repitiendo ya casi 3 veces. Bueno, el lunes quedamos en la selección de, bueno, hemos visto los materiales, ¿no? Quería mostrarles un certificadito de materiales que generalmente las empresas solicitan a las empresas grandes de distribución de acero o de perfiles de acero. Por ejemplo, a ver, vamos al final. Puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Inge, se ve. Ya. Sí, Inge, se ve. Este PDF es un certificado de un material, en la cual nos dice que es de la fábrica ArcelorMittal, que puede estar en Brasil o también puede estar en México, ¿no? Nos dice que es un angular de 3 pulgadas en 6 milímetros y por el acero A36, ¿no? Hemos visto más antes el acero A36, qué características físico-químicas tiene, ¿no? Aquí podemos encontrar todo eso. La cantidad de carbono, magnesio, silicio, fósforo, azufre y otros, ¿no? Y está certificado, ¿no? Por este tal John, no sé qué, Bautista, creo que es, ¿no? Dos Santos, debe ser brasilero, ¿no? ArcelorMittal Brasil. Entonces, es un certificado de calidad del material que en proyectos generalmente nos van a pedir, ¿no? Y de igual forma podemos ver aquí sus capacidades, ¿no? A la resistencia, ¿no? A ver, vamos a otro certificado. Este es de plancha, que nos dice, ¿no? ASTM, este código significa que es plancha de 6 milímetros de 1.5 por 3. ASTM A36, en otra norma es esta. Y esta debe ser otra codificación que todavía no hemos descifrado. ¿Ya? De igual forma, aquí tiene el carbono, silicio, magnesio, fósforo, ¿eh? Eso tenemos que comparar con una tabla tal vez de la norma, ¿no? Si se encuentra en los rangos. Tampoco va a ser 0.2 siempre, ¿no? Puede variar. Después, otro certificado tenemos aquí arriba. Este es de cañerías de acero galvanizado en caliente, ¿no? Diferentes medidas tenemos, de 1 pulgada, de 1,5, 2 pulgadas, 2, 1,5, 3, 4. Igual, carbono, silicio, magnesio, potasio, azufre, ¿no? Resistencias tenemos acá, la tracción, alargamiento. Es lo que tenemos que fijarnos, ¿no? De eso se trata, digamos, las composiciones físico-químicas de un material, ¿no? Ya sabemos para qué sirve el manganeso, el silicio, por qué, y podemos comparar con otros materiales, ¿no? En eso hemos quedado más antes, ¿no? Eso se los dejé en la plataforma para que lo revisen y alguna vez lo puedan utilizar. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Vamos a silenciar esto. Ya. A ver. Nos habíamos quedado en la obtención del acero y otros. Bueno. Parte 2. Obtención del acero y otros. ¿Ya? En la industria y la obtención del acero existen 2 tipos de aceros, ¿no? Podemos encontrar los que son de fundición y los que son de aceros, ¿no? A partir de 1.73 mayores a 1.76 aproximadamente están las fundiciones. Podemos encontrar aquí los hierros fundidos, ¿no?
Y a partir de abajo de 0.76 aproximadamente encontramos los aceros, ¿no? Estos se caracterizan por la cantidad de carbono que puedan tener, ¿no? Entonces, ahora, para obtener estos tipos de acero, nosotros tenemos muchas metodologías, bueno, no muchas, dos que son característicos en la industria, ¿no? Uno puede ser por reducción directa, que obtiene el carbono a un menor que un 1.7 de carbono, ¿ya? Y la indirecta obtiene 1.76 de carbono, pero eso es, podemos refinarlo un poco más, ¿no? Para la obtención de los aceros tenemos diferentes minerales. Por ejemplo, para obtención del hierro, que se transforma en acero, los minerales que participan son la hematita, la magnetita, la siderita, la pirita. Para la obtención del cobre está la colcapirita, malaquita, ¿no? Para la obtención del zinc tenemos la blenda, para obtención del mercurio, el cinabrio, para obtención del aluminio, la bauxita, y para la obtención del plomo tenemos la galena, ¿no? Ahora un poquito aquí nos vamos a preguntar, ¿qué es un mineral, no? Quisiera que participen, por favor, ¿qué es un mineral? Tal vez, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Por qué es tan importante? Y puede ser un compuesto químico presente en la naturaleza, o sea, de forma natural, no está, no está involucrada la mano del hombre. Escuché un poco entrecortado. Perdón, por favor, ¿podrías repetir? Sí, sí, decía que es un compuesto químico que está presente en la naturaleza de forma natural, no artificial. ¿Me escuchas bien, Inge? Un compuesto químico. Sí, sí, lo que está presente en la naturaleza, digamos, muy de acuerdo. Un compuesto químico, tal vez no mucho, ¿no? Inge, buenos días. Aportando un poco, Bueno, es un compuesto natural, Inge, que se va formando en la naturaleza, en este caso, en diferentes partes de lo que es la Tierra. Y a través de las formaciones que tiene, tiene también propiedades físicas como químicas que se van manifestando para poder ser transformadas a través de la ciencia que se ha ido explorando durante tantos años que sigue, ¿no?, avanzando la ciencia. ya. No los escucho muy bien, tal vez mi recepción de audio. Te escucho un poco, mi red es la mía. ¿Alguien me puede decir algo? Sí, te escucho. ¿Puedo decir yo ya algo? Claro, claro. Sí, sí, no tengas miedo. Bueno, los minerales son los recursos naturales o materia prima que se extrae de las minas, más que todo en zonas específicas y que se usan para diferentes materiales como está el estaño, el cobre, el aluminio y diferentes tipos de minerales que se encuentran más que todo en las minas, ¿no? En Potosí creo, y hay uno que, según los videos que usted envió, hay uno que es el más grande, no me acuerdo el nombre, y así tienen diferentes minas, hay diferentes minerales. Ya. ¿Qué lo caracteriza por ser mineral? ¿Por qué no podría encontrar, digamos, la fierrita, digamos, aquí en el Tunari? Es parte, no sé si estoy viendo correcto, pero solo hay personas especializadas que se tardan tiempo en encontrar,
en qué zonas se encuentran distintos minerales, pero es por eso que se hace la exploración. Sí, está bien. Primeramente bien, la recepción de audio está bien. Yo no te escuché mucho. Compañera está, digamos, la escucho muy bien. Tal vez sea un poquito el audio de ustedes, ¿no? Ya. Vamos a definir esto. Como mineral, ¿por qué es importante, digamos, no encontrarlo acá en la esquina o en el tunari, ¿no? Es, como dijimos, es una sustancia que tiene una composición de gran cantidad, o sea, se caracteriza por tener la composición como ser la magnetita o la pirita, ¿no? Una gran concentración en las minas, ¿no? Más o menos puede estar arriba de los 46%, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Y estos se pueden obtener en las minas, pueden ser en los yacimientos que son a cielo abierto, o también puede ser en los socavones. ¿No ve? Y estos, mediante procesos, hay que separarlos, ¿no? No solo, digamos, hay que obtener el acero a un 98%, puede ser, ¿no ve? Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Vamos a hablar ahora de la obtención del hierro, ¿ya? El hierro lo encontramos en forma natural, impura, lo encontramos en distintas formas y porcentajes. Generalmente nosotros podemos encontrar, como dijimos, la magnetita, la hematita, la pirita, la taconita, pero ahorita sería de mucha suerte encontrar tal vez más magnetita en un 72% tal vez. Podemos encontrar también la hematita, pero generalmente se encuentra en las minas socavonas la pirita, un poco de hematita tal vez, pero no siempre se encuentra en esos porcentajes, ¿no? Entonces, lo que hacen los ingenieros civiles tal vez, o gente que se especializa en esa área, lo que hacen es, vamos a encontrar una pluma, hacen un estudio de suelo hace, en la cual tenemos un área grande donde ponemos diferentes dinamitas, ¿no? Para eso hay un estudio, ¿no? Dinamitan una serie de puntos para poder obtener una muestra, ¿no? Obtienen una muestra de acá, una muestra de acá, una muestra de acá. ¿Qué porcentaje, digamos, de magnetita puede haber? Hematita o pirita, ¿no? En la cual, a partir, digamos, de una pirita de 46% de concentración en todo ese terreno, ya es, digamos, rentable ese yacimiento, ¿no? Podemos invertir, ¿no? Más o menos las dinamitas se cavan a una profundidad de 50 metros, tal vez a 100 metros también, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito cómo hacen la explosión de las dinamitas. Es una técnica especial y he visto varios cursos, ¿no? Dedicados a esa área. A ver, aquí está. Explosiones. Si se quieren dedicar a esta área, hay bastantes cursitos que se encuentran, digamos, más que todo en el Perú, ¿no? Es un estudio bastante en estudio de suelos y
No digo que no van a poder, pero se puede en esta vida, ¿no? Y es bastante rentable esta área. Bueno, de esa forma se obtiene, ¿no? El hierro, el estudio del hierro. Vamos a continuar. Eso es, ya. Entonces, tenemos dos metodologías para obtener el acero o el hierro. Bueno, el hierro. La reducción directa y la reducción indirecta. Buen día. La reducción directa participan todo este proceso de acá, ¿ya? Mediante un alto horno, los materiales, sacamos una radio, aquí podemos reducir el oxígeno y sacamos en barras, ¿no? La reducción directa, tenemos el material, tenemos el horno de reducción directa, el horno eléctrico, la refinación, llega al mismo, ¿no? Vamos a explicar paso a paso más o menos de qué se trata la reducción directa e indirecta, ¿ya? Primeramente, vamos con la reducción indirecta, ¿no? Este es un método un poquito más antiguo, que se sigue utilizando, ¿no? Porque no tiene mucha inversión tal vez, y la desventaja es que es contaminante, ¿no? Pero algunas industrias ya utilizan, digamos, la mitigación de esos gases, ¿no? Que contaminan. Los materiales que participan en el alto horno de reducción indirecta son el carbón, el sinter mineral y pellets, ¿ya? Este es el alto horno, ¿ya? En el cual este horno más o menos está midiendo unos 50 metros a 80 metros, ¿no? Depende de la producción. Y está aislado con refractarios y pueden observarse alrededor del horno, ¿eh? Refractario. ¿Saben qué es un refractario? Un refractario es como un ladrillo, ¿no? En el cual aísla la temperatura, ¿no? Es un aislante que evita que la temperatura dentro de la cuba no tenga pérdidas por medio del ambiente. Eso es, ¿ya? Entonces, el proceso es el siguiente. Tenemos el material, pues el hierro, el coque y la caliza, ¿no? A ver, quisiera que me digan, así una idea vaga, ¿para qué utilizaremos la caliza y el coque? Como combustible, ingeniero. ¿La caliza o el coque? El coque. Ya, también conocido como carbón, ¿no ve? Tienen que ver los videos, ¿no? De eso se trata también cuando subo el material. Tenemos el hierro, el coque y la caliza, ¿no? El coque, como dijo su compañero, es para generar altas combustiones, ¿no? Esto mediante esta banda, mediante este transportador de cangilones, tipo cangilones, sube, ¿no? Al material, al tragante. La caliza nos sirve como fundente, ¿no? Es para limpiar el material. Hay muchos fundentes en el medio, como ser el fundente para poder soldar placas. Tenemos una crema que venden aquí en la Uruguay, ¿no? En el centro. Esa cremita es un fundente igual. Lo que hace es limpiar, digamos, la placa y el estaño, ¿no? Entonces vamos a tener una buena soldadura. Otro fundente que encontramos es en la soldadura oxiacetilena. Ese fundente se llama el bórax, ¿no ve? Al aplicar bórax con la flama de la soldadura oxiacetilena, entonces generamos una limpieza, ¿no? Hemos debido ver tal vez en tecnología mecánica 1 cómo se han soldado las cuchillas, ¿no? Se han soldado con bórax a una barra de fierro y se ha colocado la vidia, ¿no? Ese es un fundente.
El coque, como dijimos, es para elevar altas temperaturas. Ya, mediante la banda, mediante el elevado de cangilones, llega al tragante, ¿no? En el cual todo se mezcla. Primeramente llega a unos 300 grados, ¿ya? En la cual se despide gases que estos son aprovechados luego. Entonces, viene por el tragante, cada vez que va bajando, se eleva la temperatura, en la cual en ese sector se llama la cuba. Va bajando, tenemos ya 1200 grados hasta 1800 grados. En esta parte se llama el crisol porque ya lo encontramos de forma líquida, ¿ya? Entonces, al tener de forma líquida, vamos a tener tal vez un poco de suciedad. Esa suciedad se llama la escoria, que es reciclado por este ducto, que se llama la bigotera. Entonces, esa escoria es dividido en el crisol, ¿no? Lo que vamos a utilizar, lo que nos va a servir en la salida es el arrabio, ¿ya? El arrabio es transportado por un mecanismo, bueno, por un transportador que se llama torpedo, ¿no? Para que la flama, digamos, llegue a 1800 grados, tenemos una inyección de aire, de oxígeno. Tenemos todo un proceso de aire-oxígeno. Por si acaso, este es aire caliente, en la cual con los gases de escape del alto horno es calentado, ¿no? Aquí tenemos todo un proceso. De esa forma se inyecta aire caliente, bueno, aire y oxígeno en caliente, ¿no? Entonces tenemos una gran flama, ¿no? Entonces, para poder producir 1500 kilogramos de hierro, necesitamos aproximadamente 700 kilogramos de coque, y de fundente está en un rango de 225 a 350, ¿no? Vamos a tratar, a ver, de preguntar esto tal vez en el examen. Quédense bien, digamos que es un fundente, que es una caliza, ¿no? Sigamos. ¿Esta parte tiene alguna pregunta? ¿Han entendido? Bueno, ingeniero, esta partecita del hierro y el coque, los porcentajes que se agregan, por favor. Aquí tenemos más o menos, ¿no? Es la relación, podemos decir, para obtener, digamos, una tonelada de acero, aquí podemos sacar porcentajes, ¿no? Necesitamos 1500 kilogramos de hierro, y coque 750, ¿no? Fundente, este es el rango, ¿no? Con eso ya podemos tener los porcentajes, ¿no? Para una tonelada, estoy hablando por si acaso. Ahora el tema de energías, y a eso es un poquito de investigación, ¿no? Podemos averiguar cuánto se requiere, cuánto gas tal vez se requiere, o cuánto, no, perdón, sería coque, ¿no? Cuánta energía se requiere para poder obtener una tonelada de acero, ¿no? A partir de obtener el arrabio, nosotros tenemos que hacer un afino, ¿no? En la cual tenemos en esta parte, tenemos pasos para poder, digamos, afinar el material, ¿no? Primeramente dice, se inclina el horno y se añade el arrabio al fundente y a la chatarra, como hemos visto en el anterior gráfico, ¿no? Vamos a volver un poquito más atrás. Al final se tienen que mezclar con un acero reciclado, lo dijimos, ¿no? Vamos más adelante. Y dice, ¿no? Se pone vertical y se baja la lanza para poder inyectar oxígeno. Esto nos ayuda, el oxígeno tiene la propiedad, digamos, de quemar el carbono. Entonces, nos ayuda, digamos, que tengamos un carbono tal vez menor, ¿no? Que eso nos ayuda, digamos, a obtener los aceros al carbono, ¿no? Entonces, en esta parte podemos llegar a unos 3000 a 5000 grados, ¿no? El oxígeno ataca al carbono, como dijimos, y se obtiene en esta parte igual los aceros al carbono. Podemos igual aquí echarle manganeso,
podemos echarle, no sé, silicio y podemos obtener, digamos, una cantidad de carbono, ¿no? Un acero A36 podemos tener, un acero tal vez en otra norma, SAE 1010, diferentes, ¿no? Y al final se vierte sobre una cuchara en la cual podemos poner tal vez para el proceso de laminación. Vamos a continuar. A partir de esto, podemos llamarle, digamos, una colada continua, en la cual podemos obtener planchones, podemos también obtener barras o palanquillas, y estos pueden ser ya laminados, ¿no? Laminados en barra o laminados en planchas, ¿no? Tal vez en tuberías, ¿no? Más o menos de eso se trata la reducción indirecta, perdón. La reducción directa, ya, pueden participar igual los materiales como ser la hematita o la magnetita. Ya. Y también puede participar los pellets, ¿no? Un poquito vamos a hablar de los pellets, ¿no? Los pellets son obtenidos en los yacimientos, ¿no? Las rocas se llevan a un proceso tal vez de trituración, molino de bolas, ¿sí? En la cual es tal vez, como se puede decir vulgarmente, cernido, ¿no? Es separado. No todo es material que vamos a poder utilizar, ¿no? Este material que no nos sirve se llama la ganga, ¿no? Y los materiales procesados pasa todo ese tipo de procesos, ¿no? Los separan, tienen una concentración primaria, concentración secundaria, y pasa, digamos, al espesador de concentrado, ¿no? A partir de esto llega, digamos, la paletización, ¿ya? En la cual la paletización es un proceso en la cual nosotros tenemos que disminuir la partícula, tal vez mediante estos procesos, ¿no? En primer lugar tenemos, digamos, este proceso en la cual hacemos un filtro, ¿no? Tenemos un filtrado, ponemos aditivos a los pellets, hacemos la mezcla, ¿no? Y a partir de esto lo llegamos a cocer. Tenemos en esta parte un horno en la cual va cociéndolo, ¿no? Entonces tenemos aquí un horno giratorio en el cual van a formarse los pellets en forma redonda. Se lo enfría y a partir de esto ya podemos transportarlo, ¿no? Aquí hay una imagen en la cual tenemos cómo son los pallets, ¿no? Los pallets pueden ser de esta forma, el carbón tiene esta forma y la caliza esta forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? La obtención de la reducción directa, como dijimos más antes, viene por este proceso, ¿no? Los pallets llegan, combinados con algunos minerales, llegan a este horno de reducción directa, en la cual participa un horno eléctrico. En este horno eléctrico se pueden poner aceros reciclados y también se pueden poner otros tipos de aceros para poder llegar a un componente de acero, tal vez al carbono, ¿no? Y tenemos en esa parte un poquito la refinación, donde podemos eliminar tal vez el contenido de carbono mediante la oxigenación. Y en la colada podemos obtener las barras, ¿no? Barras, o también podemos poner planchones, o planchas, como dijimos, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un poquito algunos accidentes en ese área. Si van a poder trabajar en ese área de la acería y las fundiciones, la escoria o desechos tienen es que el tomar material que sobra al fundir el material muy bien en como mena cuenta. para purificar el metal y separarlo de las pequeñas impurezas que contiene. Así, podríamos decir que las escorias son los restos que no vamos a utilizar en el proceso metalúrgico. Aunque en los últimos años se está avanzando en el reciclaje de estos desechos, gran parte del que se produce es aún almacenado como basura en recipientes especiales que se colocan en grandes hoyos en el suelo. Se necesitan al menos 24 horas para que las escorias se solidifiquen y se puedan manipular para deshacerse de ellas.
Hay que apuntar que tras ese tiempo, los desechos aún se encuentran al rojo vivo. El problema se produce cuando, por diversos factores, esta escoria tan caliente entra en contacto con algún líquido. Cuando esto sucede, cuando esas impurezas metálicas se mezclan, por ejemplo, con agua, se puede producir una gran explosión. Y además, no hace falta que haya demasiado líquido. Una pequeña cantidad es suficiente para que la deflagración se produzca. Las escorias también entrañan otro peligro para los trabajadores. Aunque menos visible, en ocasiones emiten gases tóxicos que pueden llegar a ser mortales si los operarios no van con la protección adecuada. Número 9. Los hornos de arco eléctrico han ido sustituyendo a los tradicionales en muchas de las siderúrgicas a lo largo del mundo. La razón es su mayor eficacia a la hora de producir el metal desde la mena. Por poner un ejemplo, en los talleres más avanzados, este tipo de hornos llegan a producir hasta 80 toneladas métricas de acero líquido en solo 60 minutos de funcionamiento. Para calentarlo, se utiliza el paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos. A pesar de que estos hornos son considerados mucho más seguros que los que se usaban antiguamente, no están exentos de riesgos. Los electrodos, por ejemplo, deben ser refrigerados con agua y cualquier pequeño error al introducirlos o cualquier resto de humedad puede hacer que se produzca una explosión. Esto es lo que parece ocurrir en el vídeo que vemos. Cuando comienza a calentarse, podemos escuchar pequeñas explosiones que van aumentando hasta que se produce una mayor. Otra posible explicación puede ser algún error mecánico o humano al introducir los electrodos que hayan provocado su recalentamiento o que generen chispas. En los hornos de arco para fusión de acero, estos se meten por la parte superior de la cuba, y no siempre es fácil hacerlo correctamente. Por otra parte, pueden producirse accidentes como el que vemos en este otro vídeo. Aquí es más probable que el problema venga dado por la cantidad de escoria que pueda haber en el horno. Tal y como se comporta el material que llega a parecerse a la lava volcánica, todo apunta a que este debe ser el caso. Las llamas se expanden por todas partes y al final todo el contenido se expande por toda la sala. Número 8. Las calderas son una parte muy importante en la industria metalúrgica. De forma general la definimos como un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para uso externo del mismo por aplicación directa del calor resultante. Existen diversos tipos con diferentes características dependiendo de su estructura y de su forma de funcionar. En general son elementos que cuentan con bastantes medidas de seguridad, pero que cuando estos fallan producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Los más importantes dan lugar a explosiones muy violentas. Una de las causas que producen estas explosiones es cuando el nivel del agua necesaria para refrigerarla es demasiado baja. El sobrecalentamiento de la estructura es la causante de la deflagración y del posterior desastre. Toda caldera debe tener al menos 2 indicadores de nivel de agua. Normalmente los accidentes se producen por un error humano en el mantenimiento del equipamiento. Lo cierto es que da lugar a incidentes tan graves como el que vemos en estas imágenes. Otra posible causa es la oxidación o la corrosión que puede padecer el material con el que están construidas. Y por supuesto, cuando el agua se mezcla con el contenido de la caldera. Número 7. Uno de los peligros más a tener en cuenta en la industria metalúrgica son los incendios. Las propias características de la actividad que se realiza en este sector hace que el riesgo de que se produzcan estos incidentes sea bastante alto. Varios son los motivos habituales de los incendios en estas factorías. El primero que podemos destacar es la electricidad estática. Esta se produce por el rozamiento de superficies y puede acumularse hasta que comienza a soltar chispas, que son las que comenzarán el fuego. Otra de las causas de estos accidentes es la generación de calor por parte de la maquinaria. Los líquidos combustibles o los dedicados a la refrigeración que suelen albergar hacen el resto. También debemos señalar las sobrecargas que pueden sufrir los cables conductores de electricidad por las combustiones espontáneas de los productos químicos producidas por las altas temperaturas que se alcanzan en estas fábricas. Los expertos hacen especial hincapié en los aceites usados para engrasar o refrigerar las máquinas. Son en muchas ocasiones los responsables del comienzo de los incendios, además de contribuir a su rápida propagación y a la aparición de humos tan peligrosos como el propio fuego. Número 6.
La entrada de agua o incluso la simple humedad en la caldera puede provocar explosiones muy peligrosas para la integridad de los trabajadores de la industria metalúrgica. El acero líquido puede llegar a estar a 1500 grados centígrados y cuando el agua entra en contacto, todo el conjunto puede estallar. Hay que tener en cuenta que el agua hierve a solo 100 grados centígrados. Por lo tanto, al mezclarse con el material metálico, empieza a hervir de forma muy violenta. Es salvando las distancias como cuando alguna gota cae en el aceite hirviendo, pero teniendo en cuenta que el agua expande su tamaño 1700 veces cuando se convierte en vapor, por lo que causa las explosiones en espacios cerrados. Este efecto lo podemos ver perfectamente en este vídeo. Aquí el líquido ha entrado en la caldera cargada y todo explota violentamente. Se trata de accidentes más frecuentes en otoño e invierno, cuando hay mucha más humedad en el ambiente. Aparte de esto, el agua puede introducirse accidentalmente por alguna rotura en la caldera. Igualmente esto es favorecido cuando no se ha precalentado correctamente la maquinaria. Número 5. En realidad no podemos considerar el vertido de escoria como un accidente en sí mismo, pero las consecuencias pueden ser muy negativas. Las escorias o desechos aparecen tras la fundición de la mena para purificar los metales. Se trata de los residuos sobrantes de este proceso, y es una mezcla de óxidos metálicos. También contiene en ocasiones sulfuros de metal. En la actualidad, su almacenaje y posterior tratamiento está muy medido. La mayoría se puede reutilizar para diversos usos comerciales, mientras que otra parte se vierte en zonas especiales. El problema viene cuando algunas industrias, generalmente ubicadas en países poco respetuosos con el medio ambiente, vierten estos desechos en plena naturaleza, o cuando, por accidente, acaban fuera de los vertederos, en ocasiones ocasionando graves daños en suelos y ríos, como ocurrió en Hungría. Por otra parte, según los ecologistas, aunque esta escoria acabe en lugares permitidos, siempre da lugar a una alta contaminación que alcanza campos y aguas alejados de esas zonas. Número 4. A grandes rasgos, la cuchara es un utensilio de metal empleado en la afinación y fundición de metales. Se utiliza para transportar y verter el metal al rojo. Suelen estar construidas con acero y suelen tener un revestimiento refractario para aguantar las altas temperaturas. En los últimos tiempos ha dejado de ser simplemente un simple recipiente para transformarse en un reactor metalúrgico. Obviamente esto ha aumentado sus capacidades, pero también la posibilidad de que se produzcan accidentes, como los que se producen con cucharas de gran tamaño y que necesitan ser transportadas. En el caso de estos vídeos, los trabajadores que guiaban la grúa cometieron un error que por suerte no ocasionó grandes daños. También puede fallar el ajuste en el momento de verter la carga, como en el accidente de Huachipato, donde se produjo una gran explosión. Por último, señalar que, aunque infrecuentes, a veces se producen fallos mecánicos en estos recipientes. Debido a un mal mantenimiento del revestimiento ignífugo, las altas temperaturas del metal van perforando la cuchara hasta que se produce el vertido de la carga. En esos casos, el peligro que corren los obreros es muy alto y además pueden desencadenarse incendios fatales en pocos minutos. Número 3. Uno de los riesgos más presentes en las fundiciones son las salpicaduras de metal hirviendo. De hecho, es uno de los puntos en los que más inciden los especialistas en prevención de riesgos por su relativa frecuencia. Además, puede tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Por dar un dato, el hierro, por ejemplo, así como sus aleaciones derivadas como el acero y otras, llega a alcanzar una temperatura de fusión de casi 1700 grados centígrados. Una de las causas señaladas por los expertos es lo que llaman reducción electrolítica, un método para eliminar el oxígeno de los óxidos metálicos mediante electrolisis, y que puede dar lugar a pequeñas explosiones. Obviamente, una salpicadura a esa temperatura puede provocar serios daños. Por eso es muy importante elegir bien la tela de los trajes de protección. Pueden llegar a salvar una vida. Número 2. Las fundiciones conllevan un riesgo mayor que otras actividades industriales, y una de las causas es, precisamente, las explosiones que pueden producirse. Uno de los momentos que conlleva un riesgo cierto es durante el proceso de moldeado. Este consiste en verter el metal fundido en un molde para que se solidifique. Una de las causas que pueden causar alguna explosión en este proceso es la existencia de agua en algún componente de la cadena.
por ejemplo en la arena que se usa para fabricar unos moldes temporales. Igualmente hay que precalentar los moldes para evitar cualquier riesgo. El líquido en cualquiera de las otras piezas utilizadas también dará lugar a una deflagración. Hay un dicho en el sector que advierte: a menos que esté tan caliente que no se pueda tocar, es que está húmedo. Número 1. A pesar de la espectacularidad y, por qué no decirlo, belleza de este tipo de accidente, puede convertirse en algo mortal para los obreros que se encuentran cerca. La temperatura de esta especie de lazos de metal fundido es altísima, desde luego capaz de causar heridas muy graves a cualquiera que tenga la mala fortuna de ser alcanzado. En realidad, podríamos decir que se trata de una especie de derrame del material fundido. La causa de que suceda de esta manera es el momento en que se produce, cuando se calienta el metal y se está intentando colocar en unos rodillos para que cambien su forma y enviarlo a un transportador. Por algún error de sincronización en el proceso, el metal sale disparado a gran velocidad de su trayectoria en los rodillos. Hay que tener en cuenta que estos rodillos van dejando cada vez menos espacio entre ellos. Es por eso por lo que adquiere esa curiosa forma y por lo que cae formando círculos ardientes. Podemos ver un ejemplo en esta fábrica de Polonia. Podemos ver perfectamente el momento en el que el metal salta desde los rodillos y acaba formando un gran aro de metal fundido. Por suerte, en este caso no parece que hubiera operarios cerca, porque no hay traje que pueda resistir la temperatura que alcanza. Eso es lo destacable, la tranquilidad con la que los trabajadores observan lo que está ocurriendo, incluso acercándose para verlo mejor. Bueno, no es para que tengan miedo, ¿no? Solo hay que tener mucha precaución en esta área, ¿no? Es de mucho cuidado saber que no hay que tratar, digamos, de confiarnos, ¿no? En el proceso. Siempre hay que tener una base, digamos, de mantenimiento, tal vez, de las máquinas, ¿no? A ver, vamos a recapitular un poquito cómo ha sido la obtención del acero, ¿no? Por una parte hemos tenido la reducción indirecta, que es mediante el alto horno, ¿no? Hemos dicho que los materiales llegan al alto horno, en la cual estos están a 1600 grados, en la cual nosotros obtenemos el arrabio, ¿no? El arrabio es transportado a un horno eléctrico, ¿no ve? Un horno, digamos, en la cual nosotros reducimos el oxígeno, reducimos el carbono mediante el oxígeno. Y a partir tenemos nosotros aquí la refinación, ¿no? Y podemos obtener la colada continua, puede ser barras o puede ser, digamos, planchas, ¿no? Por el otro lado tenemos la reducción directa, ¿no? En la cual nosotros introducimos el material, es mezclado en un horno mediante un gas que es tratado. Aquí reducimos el carbono bastante. Más adelante dijimos, ¿no? Que se reduce más o menos a un 4% de carbono, no, 1.7%. ¿Ya? Y en la cual se obtiene, digamos, un material que se denomina hierro esponja, la cual igual entra, ¿no? A un horno eléctrico y está combinado igual con acero reciclado. Y en la parte de refinación ya podemos ver, digamos, qué tipo de acero podemos obtener. Puede ser un SAE 1010, SAE 1015, dependiendo, ¿no? Y podemos obtener igual la colada continua, ¿no? Tenemos planchas y barras, ¿no? Aquí hay una tablita en la cual tenemos los aceros al carbono, ¿no? Generalmente, como les he mandado el material, la lista de materiales, obtenemos un acero SAE 1010, ¿no? Que utilizamos bastante en los ejes, ¿no? A ver, quisiera que me digan, tal vez alguien si se acuerda, más o menos, qué significa SAE 1010. Pregunta tal vez de examen. Hacer en bajo porcentaje de carbono. Sí, sí, más o menos, pero ¿qué dice el 10-10? ¿Qué significa, no? 1-0, 1-0.
El primer dígito del 1 significa que es un acero al carbono, el 0 significa que no tiene ningún aleante y el último 10 significa que tiene un 0,1% de acero. De carbono sería, ¿no? Sí, de carbono, perdón. Sí. Sí, de eso se trata, ¿no? Que tiene, bueno, por característica de un 10% de carbono, y al final podemos ver la tabla, ¿no? Puede entrarse en el examen, recuérdenlo. Ya. Bien. Obtención del aluminio. Bueno, para poder encontrar el aluminio tenemos bastantes materiales, ¿no? Bastantes minerales que encontramos, digamos. Puede ser, por ejemplo, la gipsita, la bohemita, la hematita, el cuarzo. Esos diferentes materiales, ¿no? Para poder encontrar el proceso para producir aluminio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama, más o menos, de proceso del aluminio, ¿no? En la cual el mineral es encontrado, entra una etapa de triturado y a la vez, digamos, tenemos la mezcla, almacenado, tenemos una mezcla tal vez con soda cáustica, o también creo que lo llaman hidróxido de sodio, ¿sí? Esto nos ayuda, digamos, a disolver el material, ¿no? La bauxita. Se mezcla todo acá, en caliente en un horno, luego se pasa a un tanque, ¿ya? Este tanque sirve para separar los sólidos, ¿no? En el cual se añade igual acá algunos aditivos para facilitar la separación, ¿ya? Luego se pasa a un enfriador, en la cual tenemos tal vez un componente que es el hidróxido de aluminio, porque hemos mezclado con soda cáustica, ¿no ve? Y a partir de esto ya tenemos una parte donde tenemos una cuba de precipitación, se almacena y tenemos un filtrado, ¿no? Se recupera, digamos, un poco de la soda y llega a esta parte donde es el horno, ¿no? De donde realmente ya podemos obtener y separar, digamos, y enfriar la alúmina, ¿ya? Esta alúmina, antes de convertirse en aluminio, podemos utilizar en diferentes materiales, ¿ya? ¿Han escuchado alguna vez de la alúmina? ¿En qué tipo de, tal vez, en el sector de mecánica se utiliza? ¿Han escuchado alguna vez? Van a averiguar eso, puede ser igual pregunta de examen. La alúmina... El blog de los motores, ingeniero. ¿Blog de los motores? Sí. ¿En qué parte? ¿En el sello puede ser o en el recubrimiento? En el recubrimiento porque tiene ciertas características de dureza. Sí, en realidad sí, digamos, no he escuchado en el blog del motor, pero sí hemos escuchado, digamos, que en las herramientas de corte, digamos, le da un recubrimiento, le da filo y a la vez, digamos, aporta una gran tenacidad, ¿no? Para eso se utiliza la alúmina. Después de la alúmina, nosotros hacemos este proceso electrolítico, ¿ya? En la cual la alúmina se mezcla con la criolita en estado líquido. Aplicamos calor mediante la energía eléctrica y electrodos y separamos, digamos, la alúmina en la cual se va a convertir en aluminio fundido, ¿sí? En una parte vamos a tener tal vez desperdicios también de aluminio, ¿no? Y tenemos lingotes de barra de aluminio. Más o menos es un proceso así resumido del proceso de obtención del aluminio, ¿no? Obtención del cobre. Casi los procesos son similares, ¿no? Para la obtención del cobre. Como dijimos, tenemos el material que es la colcapirita, ¿no? Y la malaquita. Aquí fácilmente podemos ver que es obtenido mediante las canteras, ¿no? Del cielo abierto.
en la cual entra la criba, ¿no? Hace, digamos, una trituración, o tal vez por el triturador de mandíbulas. Hay hartos métodos, ¿no? De máquinas que pueden hacer eso. Entonces es triturado y a la vez el mineral se lleva a un molino de bolas donde es pulverizado, ¿no? A la vez también tenemos una cuba que es lavado, tenemos la ganga que hemos hablado, que no nos sirve en realidad. Tal vez pueda contener materiales o puede llevar tal vez un proceso de reciclaje, ¿no? Ese material que es el cobre es concentrado tal vez en este horno de oxidación, donde podemos obtener igual la escoria, ¿no? Se mezcla con salice y cal para poder tener mejor refinación y se llega, digamos, a esta cuba electrolítica, ¿no? Donde separamos el cobre puro mediante este método. Este método nos dice que le aplican, digamos, corriente eléctrica, positivo y negativo, en la cual se vuelve, digamos, uno de los dos materiales, puede ser, digamos, el cobre y el otro material que es, digamos, uno de los materiales anódicos, el otro es catódico, ¿no? La cual se separa y podemos tener ya el cobre en forma fundido, ¿ya? Y a partir de eso ya podemos ponerlos en planchas, ¿no? En tubos, como hemos visto, ¿no? Estos se utilizan para el área eléctrica, se utiliza tal vez para el área de aterramiento, y estas placas se utilizan para el área de los tableros eléctricos, puede ser, ¿no? Ya. A partir de ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre estos procesos que hemos visto? Mañana vamos a tocar las propiedades del acero. Un poquito quisiera que lo vean los videos, así para poder participar, ¿ya? Parece que no lo han visto mucho y no tienen algunas preguntas. O lo han visto y no tienen, digamos, preguntas sobre el tema, ¿no? Entonces, mañana vamos a partir sobre el otro tema que es propiedades de acero. Y terminaríamos aquí. Voy a subir un poco más de material para que lo vean. Y un poquito más nos despejemos algunas dudas, ¿ya? Está bien, Inge. Bueno, estimados estudiantes, que tengan buen día. Sería hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Bueno, Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.